ahí. Ay, perdón, no, pensé que ibas a preguntar algo de lo de ahora, yo dije, así le queda, pero no. Sí, te escucho. Vio Sí. que ahí en Teams cuando entramos dice la clase que está grabada. Sí, lo que pasa es que a veces se borra. Ah, En ok. 15 días se borra y si no también se borra, me ha pasado un sábado, dando clases un sábado, no sé por qué, pero pasó que, supónganse como hoy, ¿no? Que desde la mañana nos fuimos, volvimos y cuando se terminó la clase de la tarde, los alumnos me estaban pidiendo la de la mañana porque se había borrado. Ah, bueno, entonces después nos va a mandar el enlace, ¿no? Ya, ahora sí, después de cortar al rato, porque tarda. Sí, porque tiene que hacer sus cosas también. No, pero tarda en cargarse a su vez. Ah, ok. Así que les mando el enlace, quédense tranquilos. Bueno, genial. Les voy a hacer como una carpeta de las clases que ustedes. Bien. Hola chicos. Bien, ya somos 20. Bien, genial. O sea, buena permanencia. Vamos a esperar 2 minutos más a ver si vienen el resto y si no arrancamos los que son. Hola, profe. Hola, Suana me hizo una pregunta que yo pensé que era una pregunta de las del manual y dije, ¿Qué pasó, Guada? Guada. No sé quién habló. Bueno. O me parece que están hablando en la casa. Los silencios, mientras tanto, por el tema de que si no entran los ruidos. Bien. Bueno, vamos a comenzar. Igual se van a ir sumando, pero vamos a comenzar. A ver, me han entregado poquitos trabajos, poquitos cuestionarios. O sea, sobreentiendo, al margen de que los cuestionarios que me entregaron, salvo el último que no lo pude leer, porque se superpuso cuando yo estaba mandando ya el vínculo de Teams, entonces no lo pude leer. Los otros estaban bien. Ahora después hago unas aclaraciones. Pero entiendo que si me mandaron poquitos es porque tuvieron dificultades. Los escucho. Levanten la mano, porque van a querer hablar todos al mismo tiempo, no se va a entender nada. Así que levanten la mano primero, antes de hablar. Escucho las dificultades que hayan tenido, no se sientan mal, tenemos que ir resolviendo estas. Nadia, te escucho. No, se levantó, profe. Igual lo hicimos en grupo igual. Está bien, entonces estás en el grupo que me entregaron, está bien. Sí. Claro, pasa que pero no. Y me entregaron otros dos que no sé si son individuales, me parece que eran individuales. Uno era individual o al menos no estaban declarados sino el nombre del resto. También. No, si yo le puse el nombre de todas las que estábamos. Sí, ya sé. Pero no, duda en sí no. Creo que no. Está bien, bueno, no. Esto es para los que no hayan hecho el cuestionario. ¿Tuvieron dificultades? ¿Qué dificultades tuvieron? Porque necesito saberlo para ver cómo vamos llevando las actividades. Sandra, te escucho. Sí, Gordi, ahora termino. Ah, se te escucha, Sandra. Si hablas tranqui, se te escucha bien. Oh, ahora no se te escucha más. Escribí, Sandra. Escribí en el chat. Escribí en el chat que te leo. Bien. Mientras Sandra escribe, los que no hayan entregado, ¿qué dificultades tuvieron? ¿Sintieron que tuvieron? Díganlas, no hay problema. Necesito saber. Porque yo no puedo, digamos, adivinar qué problemas tuvieron cada uno. O cada grupo, no sé cómo habrán trabajado. Más que los que. Sí, ¿quién habla? Alondra. Profe, a mí me cuesta leerlo, viste el texto, pero igual traté de hacer lo más que pude y bueno, lo leí varias veces hasta que lo entendí. Ah, bien, bueno, bien. Vos me mandaste, me parece, el cuestionario. Sí.
Y me parece que es el que justo no pude mirar porque ya estaba llegando el link del Teams. Sí, creo que fue el último, sí. Sí, quédate tranqui que después lo leo, lo corrijo y lo leo. Suana, te escucho. Bueno, a mí lo que me pasa, bueno, esta vez lo hice en grupo con Nadia y las chicas, pero que me cuesta plasmarlo en la hoja, como expresarme yo. Por ahí tengo la idea, pero no me sale. Bueno, hay que empezar Cuesta mucho formular una respuesta. Claro. ¿Quién habló detrás de Suana? Yo, Evelyn, pasa que tengo la cámara apagada porque estoy con mis hijos. Ah, está bien, Evelyn, no pasa nada. Entiendo. Tienen que practicar. La única manera de resolver eso es practicando. Cris también tiene... Claro, es tener conocimiento de las palabras. ¿Cómo? Es tener conocimiento de las palabras, o sea, familiarizarse con los términos Sí, técnicos. Sí, también es la práctica de escribir respuestas. Ojo que es la práctica también ayuda. Por eso, bueno, para los que tuvieron dificultades con la expresión, aunque les resulte medio hinchaquinotos, medio y recontra hinchaquinoto, porque entiendo que deben tener otras ocupaciones y otras obligaciones, empiezan también practicando con la guía de preguntas. Yo sé que les va a resultar un rompedero de quinotos porque sé que tienen que mirar los videos, que tienen que leer, que tienen, y bueno, que les piden las actividades, que les piden los... O sea, yo lo sé que es así, pero la única manera de justamente entrenarse para expresarse es empezar a escribir. O sea, así como yo digo que para leer la única manera, o sea, la única manera de comprender es leer hasta entender, bueno, con la escritura, ¿sí? Ocurre exactamente lo mismo. La única manera de ustedes romper esa barrera es practicar escribir, ¿sí? Practicar las respuestas. O sea, se leen el apartado, los apartados y tratan de responder las preguntas del apartado. Como les salga. Después, a los 2 o 3 días, tratan de responderlas mejor. ¿Sí? Pero practíquenlo. O sea, sobre todo el que tiene una dificultad, digamos, con la expresión que se siente esa dificultad, practíquelo. O sea, le va a venir bien no solamente para esta materia, le va a venir bien para cualquier materia. Porque va a haber materias donde se van a tener que expresar. Más allá de que lo de ustedes tienen una carga, digamos, de biología importante, van a tener que expresarse. Entonces, les va a venir bien para todas las materias que implique la expresión de ustedes, digamos, pese, les va a venir bien ese ensayo. Eso es lo que les puedo decir así, digamos, desde acá, digamos, desde también de las posibilidades que uno puede ofrecer. Bien, había alguien, Sandra, escribí, ¿eh? Ah, ¿escribiste? Perdóname, no te han altecado. Formular una respuesta también, Juan Manuel, exactamente lo mismo. Bueno, en líneas generales, entonces, salvo lo que llegaron a responder, y los que respondieron también se sentirían incluidos, les cuesta formular las respuestas. Consejo. Primero, supónganse, ahora que tenemos muchos medios, se podrían, digamos, grabar la respuesta. A ver cómo les sale hablada. Después lo pueden tratar de transcribir y darse cuenta generalmente de cómo te sale hablada no es como debe ser escrita, pero no importa. La transcriben y ahí la empiezan a pulir, ahí la empiezan a detallar. Eso puede ser un buen ejercicio para poder responder, para aprender a responder. ¿Por qué? Y porque el examen les va a pedir preguntas. O sea que sí o sí esta dificultad la tenemos que sobrellevar, porque si no, por más que entiendan todo, si ustedes se sientan trabados a la hora de responder, por más que me entiendan a mí, entiendan el manual, entiendan los videos, no van a poder rendir como deben, digamos, con la nota que necesitan. ¿Sí? Entonces, empiezan a practicar eso. Yo sé que les pueden hinchar los quinotos porque no es lo único que tienen que hacer en la vida, estudiar, yo lo sé, pero bueno, lamentablemente es una barrera, o sea, que sí o sí
o sea, es un aprendizaje que tienen que incorporar y es una barrera que ustedes tienen que quebrar, es un obstáculo que tienen que quebrar, que tienen que superar. Y la única manera es familiarizándose. Un consejo que se me ocurre ahora es como son charlatanes, o sea, como que para hablar no tienen problema. No, lo digo bien, para no tener problema es grabarse. Sí, usted, a ver, pregunta tal cosa. A ver, bueno, a ver, entendí que ta. Bueno, a ver, ta. Y después se ponen a copiar lo que escribieron, lo que entendieron, o sea, lo que dijeron ahí en la grabación. Y empiezan a corregirlo, a tratar de darle una forma que podría ser un escrito. Eso los puede ir ayudando a familiarizarse, a empezar a familiarizarse con la expresión escrita. ¿Sí? Ese es el consejo que brindo. Porque bueno, lo vamos a tener que superar esto. En líneas generales, los trabajos que me mandaron estaban bien. No me acuerdo si se llamaba Matías o Mateo, quien me mandó el primer cuestionario. Perdón, Tadeo se llama, Tadeo. Tadeo. Ay, me cambié. Matías, hice una mezcla. Matías o Tadeo. Bueno, claro, suena. Ay, no, perdón. Tadeo. Tadeo, que me había dado la primera respuesta muy interesante, la primera respuesta que me dio Tadeo, porque dice, él asume el rol, digamos, de, o sea, estamos hablando del texto A, por las dudas, nos ponemos en órbita, estamos hablando del texto A de la unidad 1, por si esto después lo ve alguno que no estuvo en la clase de hoy, va a decir de qué carajo estaban hablando, bueno. Texto A de la unidad 1, el texto de Sócrates, en la primera pregunta que era una de las preguntas que eran cómo asume Sócrates la misión que le otorga el dios Apolo, Tadeo me dio una respuesta muy interesante que Sócrates lo entiende como una tarea de desenmascarar gente. En realidad, no lo entiende así Sócrates, o al menos no lo manifiesta así Sócrates. O sea, lo entiende como que él tiene que, y acá en este detalle hay una cuestión muy importante. Como Sócrates dice que lo entiende, es que él tiene que averiguar, o sea, como no sabe en qué sabio, que eso sí Tadeo lo marcó muy bien, o sea, como que él no sé, o sea, Tadeo lo que dijo es que Sócrates sabe, perdón si le modifico alguna palabra, Tadeo, que Sócrates sabe o entiende que el Dios no le está hablando del concepto de sabiduría que él tiene habitualmente, bueno, lo va a empezar a averiguar en qué es sabio. Bueno, básicamente es eso. O sea, Sócrates, en esa pregunta, ¿cómo considera él la tarea que le dio el dios Apolo? Bien, es que debe averiguar en qué es sabio. O sea, está obligado a averiguar en qué es sabio. ¿Sí? Y bueno, va a terminar descubriendo, vamos a hacer una manera muy sencilla, resumen del texto, va a descubrir que lo que él es sabio, a diferencia de los demás, es en ser capaz de reconocer su propia ignorancia, porque los otros pueden ser muy sabios en un área, pero no asumir su ignorancia y eso los hace ignorantes de todo, absolutamente, salvo de lo que saben, los hace ignorantes del resto. ¿Por qué me interesó la respuesta de Tadeo si bien no es correcta? O sea, no es, ¿cómo decirlo? No es correcto desde el punto de vista de lo que está ahí escrito, ¿no? Porque no deja de ser, o sea, no es incorrecta tampoco, porque al fin y al cabo lo que termina haciendo Sócrates sí es una tarea de desenmascaramiento. Así que muy bien esa respuesta, Tadeo. Si bien no es la respuesta que se espera, no puedo decir que está mal, porque oblicuamente, ¿no? Cuando miramos ya con una mirada más crítica, muy bien, o sea, realmente es una tarea de desenmascaramiento. O sea, lo que termina asumiendo, bueno, él la tiene que averiguar en qué él es más sabio, y averiguando en qué él es más sabio, desenmascara a los otros que no son sabios. Aunque Sócrates no se lo propone de esa manera. No se lo propone, pero lo hace. Es lo que hace. Así que me gustó mucho esa respuesta. Como una consecuencia Profe, de gracias. desenmascarar De nada. consecuencia. ¿Cómo, Nadia? Desenmascarar a lo demás fue consecuencia
desenmascarar, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, sí. Desenmascarar a los demás es consecuencia de su propia búsqueda. Vale, que lo silencio y así me queda solamente tu sonido, Nadia, porque hay varios sonidos al mismo tiempo. ¿Qué escucho, Nadia? Decía que terminar desenmascarando a los demás en su ignorancia es parte de su búsqueda, es como la consecuencia de la búsqueda que estaba haciendo el personal. Sí, muy bien. E inclusive otro elemento que está muy fuerte en el texto es que su tarea de averiguación, de investigación, le termina siendo, ya te escucho, Tadeo, yo te escucho. Le termina siendo contraproducente, ¿no? Porque le termina siendo, digamos, una tarea molesta, inconveniente. Que eso ya lo podemos ir relacionando, ese aspecto, con el apartado 10. ¿Sí? En el apartado 10, que si bien no estaba incluido para la lectura de hoy, bueno, para la semana que viene van a ver que hay una relación. ¿Por qué? Porque habla de que muchas veces la tarea del filósofo es inconveniente. ¿Por qué es inconveniente? Y porque va contracorriente de lo que piensan los demás o muchas veces molesta, ¿sí? Por preguntar, bueno, cosas que el resto no se quiere preguntar, ¿no? Justamente en los apartados que hoy no vemos, hay muchos elementos que complementan esta idea, que ahora después la trabajamos. Ahora vemos si nos da el tiempo hoy para trabajarlo o si no, o si hoy priorizamos trabajar otros elementos. Pero los vamos a trabajar seguro. Bien. ¿Dudas sobre... Tadeo, tenías la mano levantada hace un rato. Sí, profe, era para explicarme un poco más sobre mi respuesta. Sí. Me basé más que nada en la parte del texto, cuando dice, todavía hoy sigo buscando e indagando, de acuerdo con el Dios, a los ciudadanos y extranjeros que creen que son sabios, y cuando juzgo que no lo son, es para servir al Dios. Con esa parte yo entendí esa parte de, bueno, Bien. de desenmascarar a la gente que es sabia, ¿no? Digo, por eso lo puse. Muy bien, muy bien. No, está muy bien. Está muy bien, por eso yo no te puse, estaba mal. Te puse ojo porque no es la respuesta canónica, no. Claro, no claro, que uno se espera. Pero está muy bien, realmente muy bien. Me gustó mucho esa respuesta. Porque Bueno, es, al fin y al cabo, o sea, en realidad Sócrates se hace, vamos a decirlo de manera coloquial, se hace el estúpido, ¿no? Él va preguntando, y los otros van pisando el palito y se van embarrando solos. O sea, se van haciendo los que saben, hasta que Sócrates los engancha en algo que no saben. Y entonces, ¿cuál es la prueba ahí que plantea Sócrates? A ver, ¿sos capaz de asumir tu ignorancia o no? Entonces, en la medida en que no la asumen, realmente quedan desenmascarados. Claro. Y eso, bueno, le generó muchos problemas a Sócrates. Es decir, Sí, bueno, él mismo dice que gana el odio de los demás. Exactamente, hay que pensar que él hacía esto, digamos, esa... A ver, me tengo que extender sí o sí al apartado 7, que es el de Sócrates. Después vemos cómo complementamos en la clase que viene, que se termina la unidad la clase que viene, cómo lo complementamos. Pero ahora en este momento, para poder responderles al texto, me tengo que ir al apartado 7. Ustedes van a ver en el apartado 7 que habla del tema de la importancia de la palabra, ¿sí? De la importancia de la definición, de preguntar por la definición de las palabras para no quedarnos en discursos ambiguos. ¿Qué son discursos ambiguos? Y discursos que los puedo interpretar de una forma u otra. Entonces, la única manera de resolver la ambigüedad, el texto les dice, en vez de ambigüedad, el equívoco, ¿sí? ¿Por qué les dice el equívoco? Porque el lenguaje, todo lenguaje, es equívoco. O sea, una de las características del lenguaje del hombre, o sea, este lenguaje que tiene palabras, a diferencia del lenguaje instintivo de los animales, es que es equívoco. Que alguien me puede decir una cosa y yo puedo interpretar otra. ¿Por qué? Y porque las palabras tienen más de un sentido. Entonces, el apartado 7 les dice en un momento cómo solucionaron los griegos el problema del equívoco.
Bien. Y el resto dice, bueno, a través de la pregunta por la definición. ¿Qué es la pregunta por la definición? Y una pregunta, ¿qué es esto? Supónganse, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la salud? ¿Qué es el trabajo? ¿No? Entonces, de esa manera decimos qué es el trabajo, qué es la justicia, qué es la salud, y nos damos cuenta si estamos hablando de lo mismo o estamos hablando de cosas diferentes cuando mencionamos la palabra justicia. Eso es lo que hacía Sócrates. Sócrates lo que hacía, cuando iba a la plaza pública, era preguntarle a los políticos, o sea, cuando un político daba un discurso, piensen lo siguiente, que la democracia griega era una democracia directa, con lo cual todos los que eran ciudadanos tenían libre participación, ¿sí?, de los debates públicos. O sea, no es que tenías que esperar que el representante a ver si dice, hace, plantea, no. Cada uno era representante de sí mismo, de su propia voz. Entonces Sócrates, como ciudadano, iba a la plaza pública, escuchaba a los políticos y les hacía preguntas, ¿sí? Supónganse, bueno, a ver, cuando vos estás hablando de más trabajo, ¿qué es para vos más trabajo, no? O cuando vos decís de mejorar, no sé, la salud del pueblo, ¿qué es para vos la salud del pueblo? ¿No? Entonces estaba a preguntarle a los políticos. ¿Qué ocurre? Cuando yo argumento, tengo que tener coherencia. ¿Sí? Mis ideas tienen que ser coherentes. ¿Qué significa esto? Que no se tienen que contradecir. Estoy avanzando en el apartado 7, ¿eh? No se preocupen. Mis ideas no se tienen que contradecir. ¿Por qué no se tienen que contradecir? Y porque si se contradicen, justamente no hay coherencia. Está bien, tranqui, Sandra. Bueno, entonces después mandame el mensaje en el miel. Escribilo. Escribilo en el miel. Bien. Perdón, estaba en el tema de la contradicción, me colgué. ¿Cuál es una contradicción? Una contradicción es cuando yo sostengo dos ideas que justamente son contrarias, dos ideas que entre sí no se pueden sostener. Como si les dijera, soy vegetariano. ¿Qué comió hoy al mediodía, profe? Y me comí un churrasco que estaba riquísimo. ¿En qué quedamos? ¿Soy vegetariano o me comí un churrasco? No, lo que pasa, chicos, que los sábados yo me como un churrasco, pero soy vegetariano, trato de comer poca carne. O sea, ¿qué ocurre ahí? Hay una contradicción. Ojo, que he escuchado de mucha gente decir, soy vegetariano, estoy siendo casi vegano. A ver, ¿por qué? Y porque trato de comer poca carne. Trato. Porque no come carne. Entonces no lo sos. ¿Sí? Bueno. Me río, ¿no? De la situación. ¿Qué ocurre ahí? Hay una contradicción. ¿Sí? Porque hay cuestiones que no son graduales. O sea, yo no puedo ser vegano gradualmente. O sea, podrá ser que, no sé, coma más verduras que carnes, pero no puedo ser vegano gradualmente. Entonces, si como algo de carne, chau, ya hay una contradicción. Bueno, vuelvo. Eso es la contradicción. ¿Qué hacía Sócrates? Detectaba las contradicciones. Y las detectaba a través de preguntas. O sea, él preguntaba hasta que el otro se contradecía. Cuando el otro se contradecía, fundamentalmente Sócrates no es que decía, ¿ves? Ahí te estás contradiciendo. No hacía eso. Lo que hacía era, a través de otra pregunta, mostrar que se estaba contradiciendo. Y entonces de esa manera esperaba que el otro aceptara la autorrefutación. Aparecen en el texto otras palabras, que es la palabra refutación. Refutar es cuando a alguien con un argumento le mostrás que está equivocado, o que su argumento no es válido. Eso es una refutación. Cuando vos, o sea, de manera con un argumento, mostrás que el otro tiene algo, está diciendo algo que no es válido. O sea, que yo te diga, no tenés razón, eso no es refutar a nadie. Para que refute, tengo que decirle, no tenés razón por esto y aquello. Y esperar a ver si el otro puede responder o no, porque por esto estoy equivocada yo.
¿sí? Bueno, entonces Sócrates no apelaba a la refutación, lo que apelaba es a la autorrefutación, es decir, a que la persona se diera cuenta de que estaba equivocada. Y como justamente él mismo se llamaba a sí mismo un tábano de Atenas, que el tábano es una mosca enorme que ataca al ganado, que lo muerde y lo molesta, él decía que así como el tábano muerde al buey y no lo deja dormirse, su rol social, su rol en la ciudad era hacer preguntas para no dejar a los atenienses dormirse, ¿no? Dormirse intelectualmente. Y eso es lo que le trajo problemas a Sócrates, justamente el ir a hacerle preguntas a personas poderosas. ¿Sí? O sea, es como que él iba a meter el dedo en la llaga, ¿no? A los poderosos. Sí, estaría, o sea, Sócrates si viviera hoy en día, se haría una actitud similar a lo que fue en algún tiempo, sin idealizar, no me malinterpreten. Pero en algún momento el programa CQC, allá lejos y hace tiempo, enganchaba a los políticos y les hacían unas preguntas donde les mostraba, les hacían una pregunta, lo dejaban hablar y después tácate, les decían, pero usted hizo tal cosa. ¿Y qué hacían? Les mostraban justamente la contradicción que había entre lo que decían y lo que hacían. Y eso es lo que hacía Sócrates. O sea, Sócrates hacía algo muy similar a eso. Sin estar haciendo un programa de televisión, ¿no? Y ganando plata por hacer eso, ¿no? Sin ganar plata por eso, hacía eso Sócrates. Y eso es lo que le trajo justamente problemas, porque en su labor ciudadana, como la democracia era directa, bueno, él encaraba, digamos, a sus mismos conciudadanos que ocupaban roles importantes, les mostraba las contradicciones y obviamente eso no le convenía a quien tenía un espacio de poder. Lo que lo llevó, ya te escucho, Tadeo, a que le hicieran ese juicio basándose en tres acusaciones, ¿sí? Digo esto y te escucho, Tadeo. Tres acusaciones. La de corrupción de los jóvenes, que cuando lo acusaron a Sócrates de corrupción de los jóvenes se refiere a corrupción intelectual, es decir, a enseñarle cosas que no tenían que ver con la tradición, ¿sí? Es como enseñarle cosas que no son a favor del pensamiento hegemónico, ¿no? Es esa la acusación en líneas generales. Después, otra de las acusaciones es la de ser impiadoso o impiedad, que es similar o semejante a lo que en nuestra legislación sería la acusación de ser un traidor a la patria, ¿sí? O sea, una acusación gravísima. ¿Por qué? Porque lo que se lo está acusando a Sócrates es de no celebrar o no respetar los dioses griegos. Y encima, esa se complementa esa acusación con otra acusación de que Sócrates no solamente no respeta a los dioses griegos, sino que además introduce en Atenas o introduce en la enseñanza a los jóvenes dioses extranjeros, es decir, dioses que no son de la ciudad. O sea, un apátrida total, ¿no? O sea, un traidor a la patria total. O sea, sintetizando, ¿no? La acusación es esto, ¿no? Que es una persona que es peligrosa para la cultura helenística. O sea, digo helenística porque los griegos no se llamaban a sí mismos griegos, se llamaban helenos. Entonces, es una persona peligrosa para la cultura helénica, o sea, para los mismos griegos, ¿no? O sea, va en contra de los valores de los griegos. Es como si a alguien lo acusáramos de ir en contra de los valores de los argentinos, ¿sí? Bien, y ahí se desarrolla ese juicio, donde él establece esa justificación. Entonces, ese es el marco del texto. Es esa acusación y el texto es una reducción o un pedacito de la propia defensa que hizo Sócrates en ese juicio. ¿Por qué? Porque los ciudadanos en Grecia se defendían a sí mismos. O sea, no tenían un abogado, sino que cada ciudadano se defendía por sí mismo. A menos que no fuera ciudadano, entonces si contabas del favor de algún ciudadano que te defendiera, bueno, hablaba por vos en el juicio. O sea, las mujeres no hubiéramos tenido voz, y una mujer cuando era acusada tenía que hablar
algún varón, ¿sí? Supónganse el marido, el hermano, el padre, el hijo, o alguien conocido de la familia. Porque la mujer en un juicio no tenía voz. En el caso de Sócrates, él sí tenía voz y, bueno, se defiende de esa manera. Hay una película que recomiendo mucho, que está en YouTube, después si quieren les dejo el enlace, pero que dura como 2 horas. La película está muy buena, que se llama Sócrates de Rossellini. Después si les interesa les dejo el enlace y está muy bien porque justamente trata cómo viene, de una manera a la película, pero muy bien hecha, cómo viene todo el tema de la acusación de Sócrates, cómo lo tratan de enseñar a Sócrates a defenderse, cómo él decide no defenderse de la manera que le están indicando y se defiende de otra, ¿no? Está buena porque está basada en los testimonios que hay de los que conocieron a Sócrates, ¿no? O sea, todo eso que dice la película está testimoniado en otros autores, en Platón, en Jenofonte, pero Jenofonte no, Genófanes, me equivoqué de persona. Sí, está testimoniado lo que dice la película. Es una película en el sentido muy, ¿cómo decirlo? No sé la palabra. No hay una tergiversación, que es lo que siempre hay en las películas, siempre hay tergiversaciones. En esa no, realmente respeta muy fielmente los testimonios que quedaron, porque Sócrates no escribió nada, inclusive ese discurso lo tenemos porque lo escribió Genófanes y lo escribió Genofonte, no, estoy yo diciendo cualquier cosa. Lo escribieron Genofonte y Platón. En el caso del manual, les extrae la versión de Platón, pero también Genofonte lo escribió ese discurso, o sea, lo copiaron, lo dejaron resguardado ese discurso de Sócrates en el juicio, porque los juicios eran públicos, o sea, públicos para todos los griegos. Julito, ya te escucho. Dame un segundo, porque Tadeo también había levantado la mano. No sé si quería decir algo más, perdón. Perdón, profe, es que ando saliendo y entrando porque me anda mal el internet y se me corta, perdón. Está bien, no pasa nada. Tadeo, te escucho. No, profe, era sobre la duda de la introducción de los nuevos dioses en la poli. Ah, Pero bien. no entendía. Ah, y con respecto a lo de Platón y el otro muchacho, no me acuerdo el nombre, Y Genofonte. Sinofonte, justamente en el texto que hicimos recién, lo nombran ahí cuando va al oráculo. Así que, sí. Sí, porque en realidad Sócrates nunca escribió nada, todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por otros, y principalmente por Platón y Genofonte, que fueron discípulos de él, que sí se ocuparon de escribir cuestiones acerca de la vida o sea, de las ideas de Sócrates y de la vida de Sócrates. Así que esa película, después si quieren les copio el enlace, se las recomiendo realmente. Está bien. No se las recomiendo para decir, la miramos con los chicos, ¿no? Chicos, acá la profesora nos recomendó una película, se van a entretener, no, pues los van a querer prender fuego en la casa, no. O sea, la recomiendo para ampliar el texto A, ¿se entiende? No les va a servir para decir que, bueno, que tienen una película divertida para, para ver con la familia. Aclaro, por las dudas. Es más, puede ser que les resulte medio densa, pero realmente... ¿Cómo? Pasa el link, que la vemos igual. Sí. Los pone en situación, no, lo aclaro, ¿no? Porque ya me veo que les dice a la familia, ay, acá tengo una película que la recomienda la profesora. La familia les va a decir... Es algo interesante, profe. Es algo interesante igual. No, sí, pero yo aclaro por las dudas, porque ya me veo, que después los van a querer matar. Bien. Bueno, ahora después lo pongo, cuando terminamos lo pongo. Bueno, del texto A, dudas de la comprensión del punto 6 y del texto A, dudas en la comprensión de ese apartado, o sea, del apartado 6 y del texto A, dudas en la comprensión, más allá de las dificultades que tuvieron para, bueno, ustedes tomar la palabra, ¿no?
De mi parte no hubo dudas porque o sea, la duda que tenía en conjunto cuando es en grupo se puede despojar esa duda y Bien. podés escuchar al otro y como que entrás. Bueno, Claro, que yo iba más- a decir eso. lo fueron sacando entre todos, como... Claro, sí, porque éramos 4 o 5 que... Está bien. Bueno, pero está bien. Sí, eso Yo iba a es decir lo eso de un también, grupo. profe. Bien, muy bien. Yo iba a decir eso también, que a medida que íbamos leyendo, íbamos diciendo, entendimos esta parte, entonces explicábamos lo que se quería decir ahí, dábamos opiniones, entonces seguíamos leyendo y así todo el... Bien, bueno, genial, bárbaro. De paso aprovecho a decir lo siguiente. La clase que viene, ahora sigo con la clase de hoy, pero lo digo ahora porque si no se lo digo en los últimos 5 minutos, se me fue la mitad de la gente. Todos los engancha ahora que son varios. La clase que viene nos toca ver lo que es en las fichitas, en los contenidos, sería la clase 3 y la clase 4. En la clase 3 se cierra la unidad 1 y en la clase 3 está el apartado 7 que acabo de trabajar o hablar yo. Ustedes léanlo, cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo repasamos, lo revemos, ¿sí? El punto 7, pero de alguna manera yo lo acabo de cubrir porque en realidad el texto A entra ahí entre el punto 6 y el punto 7, cubriendo esos dos apartados. Y también dentro de la clase 3 tenemos que trabajar el texto B. El texto B tiene una dificultad mayor al texto A. El texto A dentro de todo es más legible, el texto B es más difícil y tiene una guía de preguntas que es muy hinchaquinotos. Lo digo así porque tiene algunos aspectos que decís, y me pregunta así, ¿qué esta guía de preguntas también lo tiene? Que es como medio como que se repiten algunos aspectos, o hay matices que se repiten, o hay cosas que las trata de mirar en distintos matices y es como que hay mucha redundancia. Entonces ya les estoy avisando que ese texto es difícil y lo que tenemos que trabajar la clase que viene. Hagan lo siguiente, por favor, les pido encarecidamente que hagan lo siguiente, que lo trabajen durante la semana, ¿sí? O sea, que ya lo traigan trabajado para el sábado de la mañana, cosa que cuando abrimos el miel ustedes me copian, yo les pongo una frase, o sea, les pongo que me copien el texto, me copian el texto, y ya cuando abrimos el team lo podemos abordar, ese texto y lo que reste de la unidad, el team de la mañana, ¿no es cierto? Y en la clase 4 nos tocan ver muchos temas, son varios temas, es toda la concepción de ciencia en la antigüedad. Que denme un segundo que voy a mirar yo acá, a ver la ficha. La voy a compartir y listo. Pero para compartirla tengo que abrirla, porque no la puedo abrir si no la... O sea, no la puedo compartir si no la abro. Perdón, me estoy expresando mal. Profe, ¿cuál es el texto B? ¿Hacemos en grupo, profe, también? Sí, háganlo en grupo. Dame un segundo. Primero hablo de la ficha 4 y ahí te hablo del texto B. Es el que le sigue al texto A. Criticar lo establecido. Me parece. Exacto. A ver. Deme un segundo y yo me entiendo qué tengo. ¿Por qué tengo esto? ¿Cómo qué cosa? ¿Incomodar, entristecer y criticar? ¿Ese? Criticar lo establecido. No. Ese criticar, ¿cómo es criticar? Entristecer y... Sí, incomodar. Incomodar, me había olvidado. Bien. Ese es el punto 10. Ese punto 10 acompaña o sirve para entender el texto B. ¿Me siguen? Y no sé cuál es. O sea, me desorienta un poco el libro, porque yo pensé que estaba en fotocopia. Criticar lo establecido. Ah, acá está, yo la encontré. Bien. Siempre es así la estructura. Tienen la primera parte donde está, digamos, la explicación general Sí. y después vienen los textos. Y además, por fuera está la guía de actividades.
Bien, que nadie me hizo la actividad 4. Me la van a hacer para el sábado que viene. ¿Sí? El sábado que viene hacen la actividad 4 y ahora les indico alguna que otra actividad más. Así podemos abordar los apartados de manera más sencilla. Bueno, ven acá que tienen la ficha de la clase 4, que esto es lo que tenemos que ver a la tarde, el sábado a la tarde. Bien, el sábado a la tarde iniciaríamos la unidad 2. Ven que va del apartado 1 al 5. Bueno, ¿qué ocurre? Esto es bastante, es mucho, porque es todo el concepto de ciencia en la antigüedad. Por favor les pido, ¿sí? Por favor les pido que traten de leerlo, ¿sí? Traten de leer. No sé dónde me metí y no puedo encontrar acá. Voy a dejar de compartir, ahí está. Traten de leer, ¿sí? Si no llegan al punto 5, por lo menos traten de leer hasta el punto 4, que no es tan largo, pero traten de leerlo. Y hagan el texto B de la unidad 1, háganlo, por favor. Vayan haciéndolo en la semana porque les va a llevar tiempo. ¿Sí? Les va a llevar tiempo. Así que vayan haciéndolo. ¿Sí? Es importante que los hagan los textos porque... Profe, el texto B de la clase 3, ¿no? Claro, corresponde a la clase 3, exactamente. En realidad también tendrían que hacer el texto A de la clase 4, pero yo los dejo ahí. Hagan el B y lean. Lean, miren los videos que corresponden. Después, si nos da el tiempo, hacemos el texto B, si no lo dejamos para la siguiente clase. Pero de momento háganlo, cosa que ya directamente lo podamos corregir el texto B, porque si no, les va a ser un rompedero de cabeza el texto B. Así que bueno, y lean la unidad 4. Lean la unidad 2 hasta el apartado 5, les pido la ficha. Yo al menos les pido que lean hasta el 4. ¿Sí? Lean hasta el 4 y terminen de leer la unidad 1. Esos son los encargos para la semana que viene. Arrancaremos el Teams como hoy, ¿sí? Tipo 9, 9 y cuarto, y en la primera hora me estarán ustedes compartiendo lo que hicieron. Les voy a decir qué actividades vamos a hacer. Denme un segundo. Denme un segundo que no, ay Dios, ¿por qué no me encuentro? Esto me pasa por tener varias cosas abiertas al mismo tiempo. Después no puedo encontrar nada. Bueno, a ver. Van a hacer, así me las comparten en el miel, así los aviso y tienen el tiempo durante la semana. Van a hacer la actividad de la unidad 1, estoy hablando. La actividad 4, que la tenían que hacer hoy, pero bueno, no la hicieron, no importa. La actividad 4, hagan la actividad 6, que es un cuadrito muy bueno, está muy bueno ese cuadrito. Y hagan la actividad 8, que es un verdadero o falso. ¿Sí? Las otras, si las quieren hacer, las hacen, pero yo les voy a pedir el sábado que viene, ¿sí? A la mañana temprano, aparte del texto B, la actividad 4, 6 y 8. ¿Por qué? Porque nos van a servir para ver dónde hay dificultades dentro de la materia. Estoy tratando, ahí está, ahí enganché la pestaña que tenía que enganchar. Profe, estas actividades en miel, ¿no? Esas actividades están en la guía de actividades en miel y me las van a compartir, no, esperen, no guarden, a que yo el sábado abra el foro de la mañana y las van a compartir. Profe, bueno. la 8 es la que dice el origen de la filosofía, es histórico, siglo, ¿eso? No, esa es la actividad 4. La actividad 6, la actividad 6 se corresponde con el punto 8, porque es el que diferencia el mito y el logos, que tenían que ver. Y un segundito. Y la actividad 8 es un verdadero o falso que recorre a toda la unidad, que está bueno.
que dice, antes de la aparición de la filosofía, los griegos expresaban el sentido de la existencia con mitos. Claro, exactamente. Eso Esa que sería clase 2, ¿no? Sí. 3. Lo que pasa es que hoy tenemos la 1 y la 2, que la presentación yo la abrevié, porque si no vamos a estar un montón, y después, o sea, justamente la abrevié mandándoles el videíto con las explicaciones, y después así pudimos arrancar directamente con la clase 1. Porque además yo sabía que no iban a tener alguna cosa hecha, o sea, porque siempre pasa, así que entonces especulaba justamente con que iba a tener que darles un tiempo para hacer actividades y eso. Por eso les digo, por favor, el sábado que viene tengan el texto B hecho y esas 3 actividades hechas, ¿sí? Así directamente arrancamos con eso. Bien. ¿Alguien quiere hacer una consulta antes de que siga hablando yo? Yo, profe, ¿puede repetir de vuelta las actividades? Sí, igual ahora las escribo en el miel, eso quédense tranquilos. Son las actividades de la unidad 1, las actividades que están cargadas en la clase 2 y que corresponden a la unidad 1, son las actividades 4, 6 y 8. Y el texto B de la unidad 1. Bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta antes de que siga hablando? No. ¿No? Bien, vamos a lo siguiente. Bueno, hemos corregido ahí digamos, el texto. Vamos a dejar el apartado 5 para la clase que viene porque lo vamos a aprovechar a corregir el apartado 5 junto con la actividad 4. Entonces lo vamos a dejar para la clase que viene ese apartado. Bien, vamos a los apartados 3 y 4. ¿Sí? El 6 de alguna manera lo corregimos al corregir a Sócrates. Salvo que alguien tenga alguna duda, lo escucho, antes de avanzar. Profe, si surge alguna duda más del 6, ¿se puede aclarar la clase que viene? Sí, quédense tranquilos, sí. Sí, quédense tranquilos. Lo aclaramos aquí. Profe, ¿qué había dicho? Porque justo se me cortó. Dame un segundito. ¿En dónde se te cortó? Lo silencié a propósito porque estaba entrando ruido. Justo cuando terminó de decir que teníamos que hacer la 8, la actividad 8. No, ya ni sé qué dije. No, que tienen que hacer la actividad 4, la 6, la 8 y el texto B. ¿El texto B? Y el texto B. Y lo que estaba diciendo es que el apartado 5 que entraba en la clase de hoy, en realidad lo corregimos la clase que viene cuando veamos la actividad de silencio. Los silencios porque me causa se abre el micrófono a uno y se le disparan los micrófonos a varios. Entonces se escuchan una cantidad de ruidos terribles. Un segundo, me están hablando en mi casa, perdón. Perdonen, bien. Les decía. Entonces, ese apartado lo corregimos la clase que viene. Después me había preguntado Soana si tienen alguna duda de lo de hoy. Sí, me lo preguntan la clase que viene, no tengan problema. Bien. Si no hay dudas de momento del apartado 6, quiero cerrar el apartado 3 y 4. El apartado 3 de alguna manera lo abordé cuando hablé de que la filosofía, porque era una disciplina histórica, y lo que faltaría allí, digamos, mencionar es fundamentalmente lo de la incertidumbre entre la totalidad, que es largo. ¿Sí? Que es largo. Yo tengo en una clase que lo expliqué eso. Si después quieren, les comparto ese pedacito de esa clase y lo escuchan y después lo vemos. Y entonces así me ahondo en lo que es el gusto por lo complejo, que es importante que lo entiendan. ¿Sí? En lo que nos queda de clase, así me ahondo en el gusto por lo complejo.
Bueno, vamos al gusto por lo complejo. En el apartado 1, a ver, piensen lo siguiente, el apartado 1 está en relación con el apartado 4. Uno, en realidad, ustedes pueden hacer muchas relaciones. Y estoy hablando de relaciones válidas, ¿no? Las inválidas pueden ser muchas más, pero las relaciones válidas pueden hacer muchas relaciones. Y una relación que prácticamente está visible, evidente en el texto, es que se conecta el apartado 1 con el 4 porque en el 1 les dice que la filosofía la define así como el gusto por lo complejo. Y en el apartado 4 les habla de qué es el gusto por lo complejo. Bien, ¿qué se entiende por el gusto por lo complejo? Fundamentalmente lo que estamos entendiendo dentro de filosofía del gusto por lo complejo, que de alguna manera algo mencioné en la hora anterior, es la idea de no aceptar la realidad dada tal como está dada. Y esto también se complementa con lo que vamos a ver o con los apartados de la clase siguiente, con el 10 fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la actitud propia de la filosofía es una actitud cuestionadora, una actitud crítica. Y cuando nos referimos a que es una actitud crítica, nos referimos a que tenemos, como decíamos hoy más temprano, que elevarnos, que separarnos de la realidad inmediata para analizarla. Bien, ¿qué sería el gusto por lo complejo? En primer lugar, el gusto por lo complejo hay que diferenciar complejo de complicado, ¿sí? Esto es algo importante, porque si no es una asociación que ustedes hacen, o sea, porque es ahí nada la palabra, correrse en el concepto, y genera distorsión en la comprensión. Lo complejo no es algo complicado. ¿Qué sería algo complicado? Algo complicado es algo que no se entiende o algo que puede estar o mal expresado, ¿sí? Es decir, algo, digamos, que no tenés manera de acceder, de llegar, es difícil de comprender lo complicado, ¿no? Porque básicamente hay algún elemento que lo opaca. Es como, supónganse cuando te dan una explicación, vos preguntás por una calle y te dicen, tenés que hacer así hasta tal lado, después doblás para acá, después doblás para allá, después doblás para el otro lado. Me dan tanta indicación que te termina mareando. O sea, lo complicado es algo que te marea, es algo que te hace difícil, digamos, llegar a comprender. Y a veces no necesariamente es algo complejo lo complicado, a veces es algo, una pavada, pero que te la dicen de tal forma que no la podés comprender. En cambio, complejo, en realidad complejo, se opone a simple, a sencillo. Lo complejo se opone a simple o sencillo. ¿Y qué sería lo simple? Lo simple es aquello que puedo percibir o captar de una sola vez, de manera rápida, ¿sí? De manera inmediata. ¿Sí? Algo simple es algo que puedo captar. Denme un segundito. Lo simple es algo que puedo captar de manera rápida, ¿sí? En un solo vistazo. Es algo que está ahí a la vista. No requiere más análisis, ¿sí? En cambio, complejo es algo que no puedo resolver de manera simple, justamente, que me va a requerir que lo estudie, que lo aborde, que trate de mirar las distintas aristas del problema, que no lo puedo reducir, que no lo puedo justamente simplificar. Por ir un ejemplo, con la comisión anterior, la comisión anterior que tenía los sábados era de gente, de chicos que querían ser asistentes sociales o que quieren ser asistentes sociales. Entonces surgió en una de las clases el tema de la gente que vive en la calle. Bien, bueno, el tema de la gente que vive en la calle justamente es un tema complejo. Porque yo no puedo decir, no, viven en la calle porque quieren, viven en la calle porque son vagos, viven en la calle porque, bueno, no sé, porque son de mal vivir y entonces por eso viven en la calle. No, esas son reducciones muy simplonas que a veces dice determinadas personas. Pero si uno lo piensa analizar,
¿sí? Desde una perspectiva seria, hay multiplicidad de causas que pueden llevar a una persona a vivir en la calle. Entonces no es un problema sencillo, porque tenés desde, estoy usándolo como ejemplo, tenés desde chicos que viven en la calle porque los echaron de las casas por problemas con la familia, o sea, problemas de autoridad, de obedecer a la autoridad, los echaron. Tenés chicos que viven en la calle por problemas de adicción. Tenés chicos que vienen de familias completamente desarmadas y que realmente son un desastre de la familia, entonces prefieren vivir en la calle en vez de vivir en la familia, vivir con la familia. Entonces tenés muchísimas causas por las cuales, supónganse, chicos viven en la calle. Pero después tenés adultos que viven en la calle, que también hay muchísimas razones por las cuales adultos viven en la calle. Hay algunos que son de acá, o sea, me refiero que son de acá, me refiero que son de Buenos Aires, ¿no? O sea, son de la zona. Y también tenés gente que vive en la calle porque vino de otra provincia y, bueno, tuvieron algún infortunio y no tuvieron recursos para ni a quién recurrir para poder regresar y quedan en la calle. ¿Sí? O sea, hay muchas circunstancias que pueden llevar a una persona a que viva en la calle. O sea, son, no sé si infinitas, pero son muchas. ¿Y qué ocurre? Si quisiéramos resolver el problema de la gente que vive en la calle, no los podemos abordar a todos de la misma manera, porque todos no tienen la misma causa. ¿Sí? Otros tal vez necesitan algunos necesitan tal vez una mediación con su hogar. Con una mediación con su hogar podrían tal vez volver a convivir y vivir en la casa. Otros no, otros por ahí necesitan otro tipo de asistencia, de ayuda. Entonces, no es simple, no es un problema simple. O sea, cuando hablamos de que la filosofía es el gusto por lo complejo, nos referimos justamente a eso, a no detenernos en respuestas simples y a analizar, ¿sí?, la totalidad de una situación. Cuando analizamos la totalidad de una situación, la situación nos demuestra que tiene muchas caras, que tiene muchas aristas. Yo en el video que les había puesto de presentación de la materia, hablando del tema de la pertinencia, justamente usaba el gusto como lo dije así nomás en ese momento, pero usaba el gusto por lo complejo de ejemplo para lo impertinente en realidad, de cómo sería usarlo para algo impertinente. Entonces, que digamos que el gusto por lo complejo es un análisis, ¿sí?, de las situaciones de manera justamente, bueno, como bien valga la redundancia, compleja, ¿no? Ahondando en todas las circunstancias, todas las aristas, todas las posibilidades, no me lleva, supónganse a decir que un torturador que tiene muchísima imaginación para torturar, tenga un gusto por lo complejo, ¿sí? Porque si bien el tipo, o sea, sí, tiene una complejidad, pero tiene una complejidad perversa, o sea, no es la complejidad del gusto por lo complejo. O sea, hay una complejidad, coincidamos en que sí, hay una complejidad, pero es una complejidad perversa, no es el gusto por lo complejo, ¿no? Entonces, uso esto también como ejemplo, vuelvo a repetir, de la pertinencia. Ojo cómo se aplican los conceptos, ¿no? Entonces, con gusto por lo complejo queremos decir que la filosofía no se queda con una primera respuesta, que siempre sigue analizando, y que seguir analizando no es la típica parodia del filósofo, ¿no? De que alguien dice, bueno, vamos a tomar algo, y a ver, ¿y qué le llamas tomar algo? ¿Y a qué le llamas vamos? ¿Por qué dijiste vamos? ¿Quiénes vamos? ¿No? Y que empieza a ser todo un galimatías, una situación, digamos, un enredo de algo que era una frase simple, decir, bueno, vamos a tomar algo, ¿no? O sea, no es eso la filosofía, no es eso el gusto por lo complejo tampoco. El gusto por lo complejo es que analiza una situación de manera, o al menos intento, ¿no? Examinar una situación o un concepto de manera exhaustiva. Otro ejemplo distinto de gusto por lo complejo, y ahora los escucho, es la situación de las niñas en el Islam, o de algunos países en el Islam, donde se permite o donde es legal casar a chicas chiquitas, ¿sí? Bien, uno, si lo va a agarrar por un lado simple, vos decís, son unos locos de miércoles, eso es una locura, es una monstruosidad, son unos degenerados, ¿no? Supónganse, bueno, distintos tipos de respuestas simples. Bien,
Si vamos a andar en la situación, si vamos a analizar la situación, tenemos que ver todo el entramado que hace que se llegue a ese tipo de respuestas. Y para eso recomiendo una película que lamentablemente no está en YouTube, ni he conseguido el enlace en una vía trucha ni nada por el estilo, que es Divorciada a los 10 años. ¿Sí? Que debe estar en algún canal de películas truchas, tiene que estar, estoy segura. Que se llama Divorciada a los 10 años. Esa película la recomiendo porque justamente habla de una nena que la casan obligatoriamente a los 10 años, o sea, es una película ficticia, ¿no? Pero que la casan a los 10 años y ella se escapa de la casa del marido y pide el divorcio. Pero lo que muestra la película es que, si bien es una pauta cultural que de ninguna manera nosotros podemos consentir, ni tampoco es la idea de la película es que esa pauta cultural se tenga que consentir, lo que muestra es la humanidad, todos los trasfondos que hay detrás de esa decisión. Y simplemente les comento esto a modo de spoileo, ¿no? Es mucho más compleja, lo que pasa es que estamos sobre la hora y no me quiero exceder, es mucho más compleja, pero simplemente les comento esto. En la película se muestra que uno de los elementos que lleva al padre a casar o a aceptar, ¿no? que le digan que case a la hija, ¿no? Porque es una estructura muy compleja, la del Islam, aceptar que le digan que tiene que casar a la hija a los 10 años, es que la hija más grande fue violada por un vecino. Y entonces, al haber sido deshonrada la hija más grande, queda también cuestionado el honor de las otras hijas más chicas. Y entonces, antes de que la deshonren, prefiere casarla, aunque sea chica, ¿no? O sea, hay que entenderlo dentro de esa estructura. O sea, nosotros, vamos a decir, a mí nadie me va a quitar de la cabeza que decir eso es una locura, eso no va. Pero tenemos que comprenderlo humanamente dentro de esa estructura cultural, ¿sí? Entonces, eso es el gusto por lo complejo. No significa que yo vaya a justificar cualquier cosa, pero sí que puedo entender una situación que no tenga nada que ver con la nuestra, ¿sí? Que puedo hacer esa abstracción. Bien, ahora los dejo hablar. Los escucho. Saben que nos quedan 3 minutos, pero bueno, ustedes son libres, yo los escucho, no me voy a ir dentro de 3 minutos si lo necesitan. Yo, profe, hablando de gusto complejo, me quedé con el ejercicio del cuaderno, que le pregunta 1000 veces cosas distintas. Me quedé con eso en la cabeza, para saber si tiene que ver algo. Con la actividad 7, la del rectángulo, el rombo, esa. Sí, esa. Esa en realidad apunta al apartado 7, a cuál es la actividad de Sócrates, que Sócrates lo que hacía era eso. O sea, preguntaba una definición, le respondían, la repreguntaba, entonces, ¿qué hace el alumno? Se va dando cuenta que está equivocado. Sí, apunta a eso. Aunque está bien lo que vos decís, sí, en ese preguntar y repreguntar hay un gusto por lo complejo, eso está bien, o sea, está bien asociado. Pero en sí la actividad apunta al apartado 7, al contenido que está en el apartado 7. No sé si me explico. Claro, nada más para saber si se podía relacionar con el gusto por lo complejo de la actividad sí, o... No, lo puedes relacionar, está bien, sí, lo puedes relacionar. Sí, si lo justificás bien, lo podés relacionar, sí, tiene una relación. Bien. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, gente, ¿qué les iba a decir? Bueno, después les voy a pegar los enlaces de las dos clases y les voy a pegar una explicación que di en otro curso de lo que es la incertidumbre entre la totalidad, que lo expliqué ahí bastante amplio, que me llevó bastante un tiempito. Serán, no sé, 20 minutos, pero pasa que hoy no daba el tiempo. Se los voy a pegar. Así cualquier cosa me repreguntan. Y el sábado, hagan por favor, les pido por favor que hagan las 3 actividades que encargué y el texto B, se los pido. Y el texto B no se dejen estar, chicos, encárenlo.
o sea, sobre todo si van a trabajar en grupo, con más razón también, vayan trabajando en grupo durante la semana, porque el texto B me lo van a querer tirar por la cabeza a mí, literalmente. Y ahora cuando... Profe, Sí, ¿también? ¿cómo? ¿El módulo 2 también? El módulo, sí, y tienen que leer el módulo 2 hasta el apartado 5, o al menos el apartado 4, como mínimo hasta el apartado 4. Porque la tarde del sábado que viene vamos a ya empezar la unidad 2. Sí. Ok. ¿Sí? Miren los videos, por favor. Y la película también, no se olviden. Sí, y la película se las sumo, la película se les va, yo se las hubiera puesto, la verdad, para hoy, pero no quise, porque dije, me van a quedar mal. Tienen que hacer bastantes cosas y encima que les pongo una película para... igual es optativa la película, es para comprender mejor lo de Sócrates, ¿sí? Los apartados esos de Sócrates. Profe, Sí, ¿hay que hacer también la actividad en la que no hicimos hace rato? ¿cuál? O sea, para lo que no hicieron. No te estoy escuchando bien. La actividad del foro me ¿Qué parece es? que habla, profe. Ah, ¿la 4? Sí, Sí, se tiene que hacer la sí. 4, la 6 y la 8. Y el sábado que viene, en el foro que viene, me la comparten. Sí, estén despiertos a las 8, pero a las 8 las pido. Profe, yo... Ok. Sí, no. Bueno, 8:15 así me pueden levantarse y prender la computadora. 8:15 más o menos estén ahí. Que yo a las 8 ya las estoy pidiendo. Sí, yo entiendo que deben trabajar y no deben tener ganas. Los entiendo, pero bueno, es el espacio que tenemos. Así que bueno, ahora paso limpio en el miel escrito todo lo que hay que hacer y después les paso los links en el transcurso de lo que queda del sábado. Les paso todos los links. Recuerden que siempre tienen que mirar las fichas. En este caso tienen que mirar la ficha 3 y la 4 para la clase que viene. Buenísimo, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta antes de irnos? No, nada, me encantó la clase de hoy. Bueno, gracias, la verdad que me reconforta. Después del disgusto que tuve el otro día, me reconforta. Soy honesta. Bueno. Con nosotros, La verdad profe, que- al Profe, re menos, largo, profe, el módulo 2. re bien, a mí me gustó, porque, o sea, en la facultad no tenemos mucho descanso, ¿no? En el ingreso. No le Y dan nada. lamentablemente, virtual sí es más vago. Es más, vamos, ustedes se dejan estar, ojo, si se ponen a hacer todas las cosas, tienen que estar. Lo que sí, tienen una cosa a favor en el ingreso, que van de una materia a la vez. Después en la carrera tienen varias materias al mismo tiempo, no me acuerdo cuántas son, si son 4 o 5 al mismo tiempo. 7 dijeron en el primer año. 7 en el primer año. Pero son anuales. No, claro. No, cuatrimestrales, no, anuales. Anuales. Cuando son muchas son anuales. Ay, qué sueño. Pero de todas maneras las tienen que usar todos al mismo tiempo. Entonces tenés al que te pide una cosa, al otro que te pide otra, tenés 7 tipos mínimo o más pidiéndote todas cosas distintas, porque después se divide en teórico y práctico, o sea que tienen como 14 profesores en realidad, pidiéndoles cada uno cosas distintas, ¿no? O sea, bueno, ahora tienen uno solo. Está bien, es bastante absorbente el curso. Es una realidad, es absorbente el curso. Es absorbente. Pero bueno, es la realidad, no es una condición mía, es así, digamos, estructura. Bien. ¿Está para dormir? Cris? ¿Está para dormir? ¿Para dormir? Como que no, profe. ¿Que ahora se van a dormir? No, porque escucho a veces entrecortado, por eso pregunté. No, pero hoy yo me levanté a las 6 pensando que era como a las 8. Bueno, vamos a
Ojo, el viernes que viene a las 8 tienen que estar compartiendo las actividades y yo las estoy corrigiendo en simultáneo, así que estén, por eso les digo, bueno, más tardar 8:15 estén despiertos, así arrancamos el fin temprano. 9, Ahora vamos a hacer actividades, profe. sí. Bueno, Nosotros nos despertamos temprano, porque a las 8, 7:30 estamos en el grupo a full, así que están en paralelo ustedes, están en la claro, ya estamos ansiosos. hicieron la previa. Bueno, Sí, sí, siempre lo hacemos. está bien, hacen bien, es un ejercicio sano, lo digo bien. Peleamos todo en el grupo, así que hacemos- Sí, así no se No sabe cómo se agarrar. Nos agarramos la piña, todo. hacemos los grupos de padres, profesora, y no sabe lo que es. Creo que un grupo de padres, por Dios. La vecina salió del grupo. Me quedó poco. Es que se generan debates innecesarios, como estábamos hablando recién. Pero bueno. Bueno, eso, mientras se lo tomen con humor y les sirva, digamos, todo es válido. O es válido. Bueno, Con un buen respeto. en 10 minutos, 20, estoy copiando en el MIEN todo lo que igual dije, de lo que había Javi, tu cosa no tiene escrito así. Bueno, los dejo, no sé si alguien me quiere decir algo. ¿No? Bueno, Yo no. Ya entendí todo, profe. perfecto, nos vemos el sábado. Revisen el MIEN porque voy a dejar todas las informaciones, los links, todo del MIEN. Revísenlo. Se me trabó la lengua. Bueno, nos vemos el sábado que viene y lean, miren los videos, trabajen, hagan todo. Ya no sé, pobre, ya me canso yo hasta diciéndoles lo que tienen que hacer. Bueno, nos vemos el sábado que viene, gente. Dale, profe, nos vemos. Chao. Hay uno que ya se fue a dormir, así que chao, que descanse. Chao, profe. Chao, Chao. profe. Chao. La profesora sigue hablando.